Mi nombre es Ramiro Juliá, yo soy CEO y fundador de Americas Capital. Me acompaña Juan Pablo Maldonado, Managing Partner y socio de Americas Capital. Y la idea es contarles un poquito en qué estamos con respecto al programa Argentina y cómo vemos el panorama de este tipo de proyectos acá en Argentina. Básicamente nos estamos enfocando, el programa Argentina se enfoca en proyectos urbanos dentro de la ciudad de Buenos Aires, principalmente lo que sería la zona norte de Buenos Aires, incluido Belgrano, Núñez, Saavedra, Colegiales y toda la zona aledaña a esos barrios. Básicamente lo que estamos buscando en ese tipo de entramado urbano es encontrar proyectos con permisos ya otorgados, permisos aprobados, para poder empezar la construcción rápida de proyectos de mediano porte. El objetivo principalmente del programa es la velocidad y la agilidad, y por eso hemos elegido este tipo de proyectos, que son proyectos medianos, muy fácil de absorber por el mercado local o el mercado vecino, no más de 30, 40 unidades, cosa que nos permita la agilidad de salir rápido y en ese sentido estamos trabajando. O sea, claramente hay muchas oportunidades en la ciudad de Buenos Aires con pequeños gaps, ¿no?, que existen en el tramado urbano que aprovechan toda la infraestructura que hay ya existente y de alguna forma permiten beneficiar el proyecto o los proyectos con toda esa infraestructura que no es necesario desarrollar. El proyecto lo estamos desarrollando junto con Terracent, que es un desarrollador con mucha experiencia en este tipo de proyectos. Ya ha realizado más de 20 proyectos, más de 10 años de trayectoria, cosa que nos da confort para el desarrollo de este tipo de proyectos en forma repetitiva, que es lo que estamos proponiendo hacer con el programa Argentina. Eh, no sé, Juanpi, si querés pasar un poco, bueno, lo que hablábamos. Eh, este es un ejemplo de un proyecto que hoy tenemos escriturado, acabamos de escriturar y que estamos ahora desarrollando. Esperamos, como decía, terminar el proyecto antes del cambio de ciclo político del 27. Si bien las elecciones del domingo han producido un resultado en el mercado bastante favorable, que tal vez se mantenga durante el 27, nosotros estamos apostando y apuntando a que el proyecto y este tipo de proyectos que estamos realizando sean proyectos cortos y no estén afectados por vaivenes políticos. Por eso buscamos como límite para terminar el proyecto diciembre de 2027. Posiblemente la finalización sea unos meses después, pero básicamente tenerlo terminado, vendido en el 2027. La obra puede seguir un poco más. El proyecto está localizado en Belgrano, es una zona, puntualmente este proyecto, muy atractiva, es una zona que está creciendo mucho en Blanco Encalada y Arcos y Blanco Encalada. Es una zona muy próxima a Barrancas de Belgrano, a la línea de subte, que nos parece fundamental para este tipo de proyectos. Está cerca de todo el área de desarrollo nuevo que se está dando en Barrancas de Belgrano, cosa que le genera una infraestructura muy interesante. El proyecto, por su naturaleza, está ubicado en una zona de embajadas y edificios institucionales bajos, con lo cual parte del proyecto mira a todos esos proyectos, a todas esas edificaciones bajas, generando un efecto de apertura en las visuales. El mercado es un mercado, como conocen, de alto poder adquisitivo en Belgrano. Está compuesto por 140.000 habitantes aproximadamente. Y bueno, es uno de los barrios más consolidados, ¿no?, de la ciudad de Buenos Aires. Eh, Pasemos, Juanpi, vos sentite libre de interrumpirme, completar información, lo que creas necesario para poder dar un pantallazo general.
Sí, más adelante vamos a estar contándoles un poquito más del detalle quizá de lo financiero del producto. El diseño de este proyecto es un anteproyecto que fue realizado por Martín Forcinito Arquitectos, con más de 20 años de experiencia y 50 proyectos realizados. Es un proyecto moderno con una visual de hormigón, mampostería de ladrillo hueco entero, excelentes terminaciones. Eh, el proyecto, como ya dijimos, está aprobado, con lo cual ya estamos iniciando en breve, esta semana, semanas que viene, el proceso de demolición. Ya hemos solicitado el permiso y la notificación de demolición, cosa que apuntamos en 30 días, 45 días estar en ese proceso de demolición. Es una casa antigua, sin catalogar ni nada, una casa vieja que vamos a demoler como para empezar la construcción y las fundaciones. Como decía, nos acompaña en este proyecto Terracén, que fue fundada en 2013, una empresa con sede acá en Buenos Aires, desarrolladora, que ha hecho muchos de estos proyectos de este porte en todo lo que es la zona norte de Cava y Gran Buenos Aires. Un comentario al pasar, al final de la presentación vamos a estar respondiendo preguntas y respuestas también, así que aquellos que se conectaron unos minutitos más tarde no se preocupen que vamos a retomar en otro puntito. eh, y vamos a estar respondiendo también dudas que puedan acercarse, que pueden poner acá abajo en el chat. Bueno, esto es un poquito lo que les comentábamos del mercado. La superficie de lo que sería Belgrano son 7,9 kilómetros cuadrados, 142.000 habitantes. El precio promedio que encontramos para este tipo de proyectos en Belgrano está en el orden de los 3.100, $3.200 el metro cuadrado. El crecimiento residencial del último año está en el orden del 14%, con una densidad de 17.000 personas por kilómetro cuadrado. El proyecto se encuentra muy cerca del nuevo proyecto Vía Viva, que ofrece una nueva oferta gastronómica, eh, y muy cerca de restaurantes como el Pobre Luis, Doc Tonguis, Corte Comedor, Evalia Sucre, entre otros. A 5 cuadras del Hospital Fleni, cosa que, bueno, nada, le da una vida y una infraestructura muy interesante a la ubicación que estamos desarrollando. Sí, no solamente a nivel de ocio y gastronómico, sino también a nivel conectividad, como ya mencionamos anteriormente. Está tan solo 5 cuadras de lo que es la estación de subte Juramento de la línea D, 6 cuadras de la estación del Congreso de Tucumán, también de la línea D, y a unas 4 o 5 cuadras de lo que es la estación de trenes de Belgrano C, ¿sí? Y muy cerca de Cabildo y Libertador. Muy importante ese punto de conectividad en base a otro tipo de proyectos en la zona. Dice Juanpi que no se escucha bien tu micrófono, así que si puedes acercarte por ahí es mejor. Ok. Gracias. Y también nos pueden ir haciendo preguntas eh, como para ir ahí en la parte de preguntas y respuestas, nos pueden ir haciendo preguntas que vamos a ir contestando al final. Eh, Vemos una apreciación interanual que varía entre el 5 y el 12% en lo que es la zona, principalmente en los barrios porteños que estamos focalizándonos. Ahí ven Belgrano a estrenar, está en el orden de los 3.739 metros, ¿no? ¿Estamos hablando o precio promedio? Precio promedio. Precio promedio. En Pozo está en 3.738, el promedio está en 3.000, casi 200, como decíamos, mientras que los usados están en 2.793 metros cuadrados. Si querés, Juanpi, comentar lo de los cuadros. Sí, básicamente es un comparable en cuanto a las cantidades vendidas en los últimos años y eso en base a las ventas. Todo lo que fue la oferta de inmuebles en venta ha disminuido un 25% respecto de 2024 y 2023, ya que muchas propiedades volvieron al mercado de alquiler tras todo lo que fue la derogación de la ley de alquileres en 2024, lo cual obviamente desalentó a compradores y propietarios. Y por otro lado, bueno, básicamente vemos algo que
que es también importante, en el cuadro más de la izquierda, la evolución de lo que es el precio del metro cuadrado versus la cantidad de escrituraciones que se han realizado, se ha mantenido bastante firme en todos estos años. El análisis lo ven desde el 2017 al 2025, así que tienen un parámetro de unos 8 años aproximadamente, lo cual nos muestra también un poco lo que es la estabilidad de los valores y precios del metro cuadrado en este tipo de activos. Es un mercado consolidado. Lo interesante es que, y por qué elegimos Cava como destino de inversión, es que entendemos que el techo de los proyectos en épocas buenas, como pensamos que va a ser el ciclo positivo en el que estamos entrando, eh, básicamente no tiene techo. Vemos metros cuadrados que van hasta los $6.200 el metro cuadrado, si bien está muy lejos de lo que nosotros estamos proyectando. Nos interesa y nos gusta ese tipo de proyectos donde el techo está un poco más alto, a diferencia de lo que puede ser en provincia de Buenos Aires, que en épocas buenas incluso el techo no pasa de los $3.000, $3.500 el metro cuadrado. Acá en una zona buena, en un mercado bueno, tal vez puede perforar esos valores. Bueno, acá un poquito son los comparables en base a los cuales también se tomaron los promedios que vimos anteriormente. Esto igual no se preocupen, al final de la presentación se lo vamos a estar compartiendo para que lo puedan analizar y ver en mayor detalle. Pero bueno, tenemos acá un mix entre activos a estrenar, edificios ya completados y proyectados a entregar en un par de años, como para tener una variedad y una gama más amplia al momento de comparar un activo con otro. Bueno, pequeñas vistas preliminares de lo que sería el proyecto en sí. El proyecto está emplazado en una superficie de 408 metros cuadrados, si no me equivoco, de los cuales saldrán unos 1.700 metros vendibles aproximadamente. Eso lo vamos a ver ahora en unos minutitos. Con plantas habituales, tiene en todo lo que es pisos una segmentación entre un ambiente, dos ambientes y tres ambientes. Y ya yendo un poquito más a dato duro de lo que sería la propuesta y el proyecto per se, estamos hablando de un edificio de 8 pisos, en el cual se van a emplazar 23 unidades funcionales de entre 62 y 120 metros cuadrados, todas ellas. Aquellas unidades que están en todo lo que son los pisos superiores cuentan con bueno, todas las unidades cuentan con un balcón y las de pisos superiores también además tienen amplias terrazas. Y bueno, como les dije, va a ser un desarrollo total de unos 2.500 metros cuadrados, de los cuales unos 1.900 van a ser los vendibles barra rentables. Es un proyecto, como comentó Rami al principio de la presentación, con una duración de aproximadamente 2 años y medio. Estamos buscando ese tipo de proyectos de corto plazo, en el cual se está buscando un capital de 2,8 millones, con el cual se adquiriría el terreno, parte de los costos de adquisición se cubrirían y daría comienzo a lo que es el desarrollo. Hay un gran paréntesis: el terreno ya fue adquirido, ya fue escriturado, este porcentaje de fondeo ya está avanzado en más de un 75%, por lo tanto es una propuesta que seguramente a la brevedad estemos ya cerrando. Sí, Bueno, y ahí ven lo del 23 unidades, esto que decíamos, un proyecto relativamente pequeño. ujú. Creemos que va a haber absorción natural en el barrio, porque hay mucha necesidad de este tipo de proyectos, tanto para ampliarse o como para achicarse. Y son los proyectos que entendemos que nos dan agilidad y velocidad al momento de la salida del proyecto, que es algo que nos concierne y nos preocupa muchísimo en la concepción del negocio. Bueno, un poco esto nuevamente, no se preocupen, vamos a estar compartiendo lo que es la presentación. Esto está segmentado semestralmente, como se puede ver. La proyección de rentabilidades que tiene esta inversión está alrededor de un 26,5% de tasa interna de retorno y un múltiplo de inversión, es decir, una rentabilidad de punta a punta desde que uno ingresa hasta que sale de un 42% o 1,42 en base a lo que es el múltiplo. Y ahí te hago una pregunta para aclarar.
Si por cada inversión de $100.000, ¿qué significa el múltiplo de 1,42? Por cada inversión de $100.000, el múltiplo de 1,42 significaría que en el plazo de los 2,5 el inversor vería un retorno de $142.000 el Por cada capital 100.000. invertido por cada 100.000, correcto. Se invierte 100.000 y saca 142. Correcto, correcto. Ujú. Nosotros particularmente para este tipo de activos, como nos gusta que nuestra cartera pueda optar por un, por un portfolio diversificado, partimos de fichas de a partir de los 50.000, pero sí está bien la estimación que vos realizás. El inversor Eh, tiene un prefer, ¿no? En este caso, ¿no? Sí, sí, en este caso y en todos los proyectos que nosotros realizamos hay un retorno preferido del 8%. El retorno preferido básicamente es una forma que tenemos eh, los equipos y desarrolladores de acompañar los intereses de la parte inversora. Esto significa que hasta que el proyecto no haya rendido un 8% y devuelto el capital, los desarrolladores no participan de la ganancia futura de lo que es el proyecto. ¿Sí? Es básicamente una forma de estar acompañando a la parte inversora. Igual esto también está bien detallado en la estructuración y cómo son después las distribuciones un poquito más abajo. Eh, ¿Cómo va a estructurarse esta inversión? Se va a hacer a través de un fideicomiso inmobiliario, que va a ser quien desarrolle el edificio. Todos los fiduciantes van a ser propietarios de lo que es el terreno a través de un porcentaje de participación en este fideicomiso, es decir, no se adquieren ni metros cuadrados ni unidades funcionales, sino que un porcentaje de participación sobre un fideicomiso que tiene la totalidad del terreno y el desarrollo que vaya a emplazarse. ¿Cuál es el formato de salida que tiene esta inversión? A través de las preventas se va terminando de fondear todo lo que es los costos de desarrollo y una vez saciados todos los costos, con el restante van a empezar a realizarse las distribuciones pertinentes en cuanto al porcentaje de cada uno de los fiduciantes dentro del fideicomiso. ¿Sí? Muy importante lo que comentabas de todos los planos y anteproyectos aprobados, ya que eso reduce en aproximadamente 12 meses lo que es la duración del proyecto, que es lo que buscamos, y además da una certeza y visión clara de un horizonte de salida. En una proyección de en promedio $3.850 el metro cuadrado, esperaríamos poder tener un valor de ventas netas estimado de 7,9 millones, en comparación a los 6 millones 100 casi de costo que tiene este desarrollo, dejando una distribución de ingresos de aproximadamente 1,1. ¿Sí? Tenemos un pequeño análisis de sensibilidad que igualmente vamos a ver uno más explayado en la próxima slide, pero bueno, básicamente lo que queríamos mostrar con este primer pantallazo es lo resiliente que termina siendo el producto ante un desplazamiento en cuanto a los valores de salida. ¿Sí? Obviamente, acortando el tiempo de inversión, la tasa interna de retorno mejora notablemente. Estirándose los plazos, vemos que aún así sigue siendo una tasa interna de retorno bastante atractiva, ¿sí? Suponiendo siempre que el múltiplo se mantiene en los valores proyectados. Esto es lo que les decía un poco, es importante, interesante ver lo que es el mapa de calor en base a lo que es la sensibilidad. Como verán, todo lo que está en verde, ¿sí? Son supuestos en los cuales la tasa interna de retorno mejoraría, ya sea por mayores valores de venta del metro cuadrado o por disminución de tiempo de lo que es la inversión. En amarillo lo que pueden ver es una variación muy baja de menos de 2-3 puntos en cuanto a lo que es la tasa interna de retorno proyectada, que se rige por el mismo supuesto que hablamos anteriormente, pero hacia el otro lado, si hubiese un valor menor de venta o mayor plazo de holding de lo que es el proyecto. Y la parte en rojo, como verán, también es bastante acotada, implica los supuestos extremos hacia el otro lado. ¿Sí? Si tuvieses un delay o un retraso mucho más grande y valores de venta mucho menores. Que aún así
están arrojando rentabilidades por encima de la media, ¿sí? Arriba del 16%, la más pesimista en ese sentido. ¿Cuáles, Está bueno esto, sí. no, ¿cuáles son los riesgos que vemos con respecto al proyecto si uno podría sintetizarlos, ¿no? Obviamente el real estate, como ustedes saben, está expuesto a muchas variables, ¿no? Pero ¿cuáles son los riesgos más importantes que el inversor tiene que ver en este caso? Y yo en principio analizaría el tema de los plazos, que es algo que también bueno, se ve acá. Obviamente es algo que está mitigado con lo que comentábamos de la aprobación previa del proyecto, pero bueno, uno también tiene que tener en cuenta que dentro de este tipo de desarrollos, que son desarrollos de cero, puede haber una variación en lo que son los plazos de salida. A ver, al final del día yo creo que el mayor riesgo termina siendo eh, el mercado, que también de cierta forma en este activo particularmente está bastante mitigado por el tipo de mercado en el cual se emplaza, el crecimiento del cual hablábamos al principio de la presentación. Pero bueno, en general en el real estate creo que los mayores riesgos que uno puede encontrar son esos dos. ¿Sí? A ver, En no este tenés... caso, te sumo que es un proyecto que tiene un valor total de 6 millones, Ujú, el valor de equity está en el 2,7, con lo correcto. cual 2,8, lo cual es un proyecto que está apalancado con preventas o ventas. Ujú, La velocidad y el precio de esas preventas o ventas obviamente hacen a la rentabilidad del proyecto, ¿no? Porque son necesarias para el crecimiento y el desarrollo natural de la obra. Cuanto mejor vayan las preventas, también más efectiva es el avance de obra porque más caja tiene el proyecto, ¿no? Pero bueno, como para sintetizar un poco los riesgos que estamos viendo antes de la entrada del proyecto. Entendemos que están mitigados, ujú. pero creo que está bueno compartirlos con todo el equipo. Correcto, sí, coincido. Y a su vez hago un comentario adicional. El que vos comentaste es un riesgo de apalancamiento diverso también al riesgo de apalancamiento en otro tipo de inversión, ¿sí? Porque no es que te estás endeudando para desarrollar el proyecto a una tasa, sino que depende más de un ritmo de venta de todo lo que son la preventa de las unidades. Sí, Eh, no hay y riesgo eso, de default. claro, correcto. Al Ujú. final del día, en el peor de los escenarios, continúa siendo el dueño de un terreno, ¿sí? Ujú. Con lo que esté emplazado arriba. Eh, Esta parte, bueno, tampoco quiero aburrirlos mucho con lo que son las estructuras, pero básicamente explicamos bien a detalle lo que hablábamos respecto a lo que es el retorno preferido, cómo son las distribuciones y los rendimientos de capital. Hay un detalle, obviamente, de los honorarios del proyecto. En eso nos parece muy importante la transparencia y el poder de seguimiento desde el otro lado. Eh, y bueno, básicamente esta información de quiénes somos, qué hacemos, ya varios que estoy viendo acá nos conocen. Eh, el equipo de Terracent, como dijo Ramiro, es un equipo muy profesional que trabaja hace muchos años en lo que es el mercado y con los cuales trabajamos muy bien y en muy buena sinergia. Sí, Eh, lo atractivo que tiene la entrada del proyecto ahora es que el proyecto ya, el inversor entra con un riesgo mitigado, que fue el riesgo de adquisición, ya el proyecto ha sido adquirido Ujú, y escriturado, como decía Juan Pablo. Eh, Creo que está bueno también entender el post del proyecto. Nosotros tenemos un sistema muy bueno de reporting trimestral. Los inversores van a poder comparar toda la evolución y la performance del proyecto contra este business plan que tenemos hoy, que eso está bueno para identificar desvíos y darle trazabilidad al proyecto. Y después todo lo que es el manejo de distribuciones también se hace vía una plataforma online, con lo cual el inversor donde esté puede seguir el proyecto en detalle. Además de, obviamente, programar visitas de obra y hitos importantes que van a estar comunicados y donde los inversores son invitados y con mucha transparencia se los participa del proceso. correcto.
Llegamos a la parte de preguntas. Acá abrimos la posibilidad de realizar consultas. Ya llegaron algunas que vamos a ir respondiendo. Mientras tanto, pueden el resto eh, consultarnos en las dudas que hayan quedado o cualquier otra duda. Algo que ya habíamos comentado, pero que consultaron, es acerca de las fichas mínimas de inversión. Nosotros en este proyecto particularmente partimos de los $50.000 hacia arriba, y hacia arriba, obviamente, solamente hasta lo que quede cupo, que es aproximadamente un 25% del capital de 2,8 millones que comentamos. Nos consultan, Rami, por el panorama actual post elecciones para este tipo de activos. Eh, Te diría que es positivo. Nosotros en general estamos viendo digamos, en general lo que nos gusta es no depender de la macro del proyecto, sino de la micro, con lo cual entendemos que están dadas las condiciones para tener una micro de proyecto buena, digamos. Los costos de construcción los vemos estabilizados después de que han tenido una suba importante. Hoy los vemos estabilizados y en base a esos costos es que hicimos las proyecciones. Los precios los vemos subiendo paulatinamente, si bien hoy el mercado está un poco frío y, y los precios se han como estabilizado, lo vemos levemente subiendo. Eh, es difícil definir cómo impactó las elecciones en el mercado puntual de real estate. Eh, Entendemos en general que ha sido positivo y todas las, si querés, variables económicas han repuntado con el resultado de las elecciones porque confirma un rumbo económico. Así que en general lo vemos positivo, estable el mercado y eso es lo que nos permite desarrollar vía ejecución, como estamos planteando, una buena micro para el proyecto. Correcto. Vamos a ver si tenemos alguna consulta más. Nuevamente, recuerden, esta presentación se la vamos a estar compartiendo. Después de concluir el webinar, también vamos a estar contactándonos con ustedes por si quedó alguna duda o consulta que no llegaron a ser aquí presente. Eh, Acá preguntan qué es la tasa interna de retorno. Perfecto. Bueno, la tasa interna de retorno básicamente lo que contempla es la rentabilidad que genera esta inversión, pero de la mano del tiempo que dura. Básicamente es una tasa que nos permite medir la apreciación que tuvo ese capital dependiendo del plazo, no solamente lo que es la rentabilidad, es decir, el 42% de rentabilidad en el plazo, sino también qué significa ese valor de dinero en un periodo de tiempo. A nosotros nos gusta analizar en primera instancia lo que es la tasa interna de retorno, porque básicamente contempla el valor de tu dinero en un periodo de tiempo, más allá de lo que es la rentabilidad proyectada que tenga cada una de estas inversiones. Acá preguntan si está disponible para compra de metros cuadrados. Como decía Juan Pablo, el fideicomiso tiene en su objetivo el desarrollo total, o sea que los inversores son parte del desarrollo, que su objetivo es el desarrollo, la compra del terreno, la construcción y después la venta de las unidades. Es decir, que no se compran metros cuadrados, sino que en todo caso se compra la totalidad. Pero sí vamos a salir en breve con lista cero para inversores que quieran comprar unidades en forma directa, vía boleto. Eso va a estar habilitado en breve eh, para inversores que ya quieran entrar en esa instancia. Obviamente, esa instancia tiene un margen ya previsto para el equipo desarrollador, pero bueno, puede ser una alternativa para ciertos inversores o usuarios finales que quieran adquirir unidades acá en el proyecto. Correcto, correcto. Y creo que no hay más, ¿no? Le damos un segundito más, a ver si alguno se anima con alguna pregunta. Juanpi, o hemos sido muy claros o hemos sido muy poco claros. Eh, Espero que lo primero. pero bueno, acá por suerte entran más preguntas. ¿Las unidades incluyen estacionamiento? La respuesta es sí, no todas, porque hay monoambientes que no incluyen estacionamiento, pero en general
las más grandes sí lo incluyen. Y después, bueno, con respecto al producto, nos preguntan y con gusto les acercamos más información. Estamos definiendo junto con el equipo de arquitectura los últimos detalles, eh, así que con gusto le podemos compartir en breve renders y más detalles. También podemos compartir nuestro track record si alguno está interesado. Y como decía Juan Pablo, vamos a estar circulando esta presentación. Por cualquier duda que surja, nos conectan. Perfecto. Eh, Acá en, Consulta por montos de inversión que no se escuchó bien. A partir de los $50.000 es la ficha mínima. Hacia arriba tenemos hoy en día un tope de 700.000, que es el cupo pendiente que queda en el proyecto. excelente. Bueno, nada, creo que estamos en tiempo, cumplimos el objetivo de hacerlo de media hora, 40 minutos, y quedamos a disposición de cada uno de ustedes para profundizar cualquier aspecto del proyecto. ¿Te parece, Juanpi? Me parece excelente. Muchas gracias a todos por sumarse, que tengan un excelente jueves y espero estar charlando con ustedes a la brevedad. Bueno, hasta luego. Gracias a Adiós a todos todos. los que nos acompañaron.